Lo mismo, tiene 3 minutos para enviármelo al correo. O sea que a las 9:32, a más tardar, tiene que estar en mi correo. Y para los demás les voy a solicitar que sean puntuales a la hora de entrar a la clase, porque hay gente que ya son las 9:18 y todavía están pidiendo que se los admita en la videoconferencia. Voy a dar un margen de 10 minutos para que ustedes entren a la clase. Ya después no voy a admitir gente. Bien, empecé a revisar los exámenes. Algunos de ustedes ya tienen la calificación en la plataforma para que revisen. Voy a continuar revisando también en el transcurso del día de hoy. La mayor parte de ellos, voy a decir que no están bien, principalmente en cuanto a la sintaxis, a la forma en cómo se deben de definir lo que son variables y constantes. Algunos ni siquiera siguieron las instrucciones. Entonces, lo que yo les pedía era que pusieran un subtítulo de variables, declaración de variables, y debajo de ese subtítulo ustedes iban a escribir su declaración de variables. Lo mismo iba a pasar para la declaración de constantes. Este es el último día que yo voy a tocar este tema. Entonces, bueno, vamos a tomarlo desde un enfoque, porque esta definición va a depender del enfoque que se le vaya a dar. O sea, bajo qué contexto nosotros vamos a hacer la declaración de variables y de constantes. Vamos a tomarlo desde el punto de vista de la carrera de informática, que es en la que ustedes están matriculados. Entonces es hacer la declaración de variables y constantes para un alumno de la carrera de informática. Entonces partamos con la declaración de variables. Entonces veamos. Teníamos el número de cuenta. El número de cuenta lo declararían como una variable o como una constante. Constante. Como constante, Lee. ¿Por qué? Porque el número de cuenta no cambia. Pero estamos hablando de que el contexto es la carrera de informática. O sea, si el contexto fuera un solo alumno, Tendría que ser variable. tendría que ser variable. Tenía una clase antes y terminó a las 9:10, pero tienen que respetar la hora de mi clase. ¿Qué clase tenía? Buenas. Buena. Al chat, porque se le escucha bien entrecortado. Al chat, se le escucha bien cortado. Ahora, no, lo voy a silenciar, se le escucha bien cortado al chat.
Entonces, el número de cuenta lo definimos como una variable. Ahora, la cuestión del ámbito yo no la tomé mucho en cuenta para la calificación que les estoy dando, porque unos tomaron pues un contexto y otros tomaron otro contexto. Entonces, tenemos num cuenta como, ¿qué tipo? Como cadena. ¿No? Algunos me dejaron espacios en blanco en el nombre de las variables y recuerden que eso no está permitido. Lo otro es nombre alumno. ¿Mm? ¿Qué tipo de dato sería? Constante. No, recuerde, el contexto es la carrera de informática. Cadena. Ajá, Variable entonces es tipo una STR. variable. Ahora el tipo de datos, cadena. Ok. Ahora tenemos la carrera. Estoy viendo aquí el orden de los datos en la forma 03. Entonces a continuación dice carrera. ¿Qué es la carrera? ¿Una variable o una constante? Les recuerdo, el contexto en el cual estamos trabajando es para la carrera de informática. Constante. Ahí sería una constante. Entonces tenemos, vamos a hacer la declaración de constante. Fíjense que es diferente a lo que se declara una variable. Les digo nom, carrera, y asigno el valor. Asigno el valor y de esa forma estoy haciendo la declaración de constantes. Entonces ahora sigamos con el siguiente dato que nos aparece ahí. Centro y año. El centro se refiere a si es ciudad universitaria, si es el del centro de Comayagua, a eso se refiere. ¿Cómo la definirían? Variable. Variable. ¿Por qué variable? Porque hay varios centros Así es. de la UNAM. Entonces, sería nom centro, porque hay varios centros. La carrera de informática no solo existe en Ciudad Universitaria, existe en varios centros. Entonces, nombre del centro, Ciudad Universitaria, el CUROC, ¿verdad? Todo eso, entonces es una cadena de caracteres. ¿Cuál es el otro dato que aparece en la forma? Dice el año. ¿Cómo lo definirían? Variable. Variable. Como una variable. Perdón. ¿Sería que entero o sería cadena? ¿Para qué ocupamos el año? ¿Para qué ocupamos el año? ¿Cuál es el propósito de tener ahí el año en ese documento? Establecer el año actual. El año en que se emitió esa forma. ¿Haríamos alguna operación aritmética con ese dato? No. No. ¿Cómo lo definiríamos? Tipo fecha. Bueno, muy bien. Lo podemos definir como tipo fecha. De ahí los otros datos que estoy viendo acá son, ya es el detalle de las asignaturas que se van a matricular o que se matricularon. Entonces tengo en la primera columna código, asignatura. Tipo de dato, ¿cómo está conformado el código de una asignatura? Está conformado por letras y por dígitos. Por lo tanto, la definición va a ser
Cadena. Cadena, exacto. Después tenemos lo que es el nombre de la asignatura. También sería una cadena de caracteres. ¿Qué tenemos después del nombre de la asignatura? Tenemos la sección. Una sección es, por ejemplo, decir 900, 1000, 1101. Esa es una sección. ¿Dato de tipo? Cadena. Cadena también. Pues tenemos la hora de inicio. Por ejemplo, inicia a las 0900. ¿Tipo de dato? Cadena. Como cadena. Hora final, o sea, la hora a la que finaliza la clase, está esa columna, ¿verdad? Sí, hora Sí. final. Podría ir tipo fecha también, Lick. Eso es lo que estoy pensando ahorita. Estoy pensando para qué lo vamos a necesitar. Permita que borré aquí. Teníamos sección. ¿Para qué vamos a ocupar la hora de inicio y la hora final a la que comienza la clase? ¿Para qué lo ocuparíamos? ¿Una idea? Creo que es para la sección, Lick. Para definir la sección. Bueno, pienso yo. Ok, aquí estamos. Hora de inicio, hora final. ¿Cómo las vamos a definir? Dentro del sistema de matrícula, ¿para qué se me ocurre que puede existir la hora de inicio? Pues puede existir para ver, o sea, verificar que no se matriculen dos clases a una misma hora. Tendría que hacer una comparación de las horas de inicio de las clases para ver si no es la misma hora en la que inicia. Ese tipo de comparación la podría definir, vean, no hay un tipo de fecha que únicamente me retorne la hora. O sea, la fecha me retorna fecha y hora. Y yo puedo extraer de ese dato, extraer la hora, ¿verdad? La hora en que se va a matricular. Pero yo no miro que sea tanto una operación de extraer, ¿verdad? Porque tendría que hacer eso, miren. Tendría que obtener primero una fecha y hora completas. Decir, por ejemplo, ahorita 9 de febrero del 2021 y son las 9:43 con tantos segundos. Ese es el dato que me retorna un dato de tipo fecha. Y después extraer de ese dato lo que a mí me interesa, que sería únicamente la hora. Pero no concuerda con la operación que estoy haciendo, porque cuando yo estoy registrando, la persona que registra, ¿verdad? Las clases que después ustedes van a matricular, simplemente dice, inicia a tal hora, finaliza a tal hora. No registra una fecha completa. No sé si me doy a entender. Él solo dice de 9 a 10, de 10 a 11. Entonces no las registra como datos de tipo fecha como tal. Entonces sería cadena. Tenemos también la hora final. ¿Qué hice yo de malo en la anterior? En hora inicio. Deja un espacio en blanco. Dejé un espacio en blanco. Entonces eso ahí hay que corregirlo. Los nombres de variables no llevan espacios en blanco. Bueno, entonces tenemos hora inicio, hora final. ¿Cuál es el siguiente dato, muchachos? Son los días. O sea, los días en que se imparte la asignatura.
tipo de dato? Cadena. Como cadena, porque está, si miramos el contenido, lo que está ahí, ¿verdad? Es lunes, martes, miércoles, son las iniciales de los días de la semana. Que tenemos después, edificio, aula. Ok, entonces, ¿en qué edificio? Ya sabemos cómo se llaman los edificios, C1, C2, ese tipo de cosas. Entonces, eso es una cadena de caracteres. La sección no es constante. Si usted va a su hojita de matrícula y lleva 3 asignaturas, usted mira, es la misma situación que con el código de la asignatura, que con el nombre de la asignatura, ¿verdad? Entonces, si usted lleva español a las 8, la sección es 08 o algo, pero digamos 0800. Después a la siguiente clase, digamos que usted lleva metodología a las 9, entonces la sección es 0900. Usted ve que la sección no es constante, va a depender su valor de a qué asignatura de las que tiene matrícula del alumno nos estamos refiriendo en un momento específico. Pero acuérdese que es en el contexto del cual estamos hablando. Bien, aclaramos que el contexto en el cual estamos hablando ahorita es alumnos de la carrera de informática administrativa. Yo di un ejemplo en donde únicamente me estaba refiriendo a la clase de metodología sección 0900. Ténganlo en cuenta, el contexto bajo el cual estamos trabajando. Entonces, no es lo mismo decir, trabajen, hagan algo solo para esta sección de metodología, a decir, trabajen, hagan algo para los alumnos de la carrera de informática de la Universidad Nacional Autónoma. El contexto varía y por lo tanto la declaración de los datos que se van a utilizar también va a variar. Entonces tenemos el edificio asignado como cadena. Después tenemos el aula. Voy a continuar aquí porque no tengo espacio. Entonces edificio, vamos a ponerle edificio asignatura como cadena. Después vienen las unidades valorativas de cada una de las secciones. ¿Qué tipo de dato es este? Carácter. ¿Están de acuerdo que es carácter? No, no es un carácter, es un entero. Es un entero porque las unidades valorativas se necesitan en operaciones aritméticas como para calcular índices. Entero. ¿Qué tenemos después? Observaciones, periodo. Dejémoslo hasta ahí. Observaciones. Asignatura sería una cadena, porque es algo como un comentario que se va a hacer. Y por último, el periodo. ¿Qué sería el periodo? Es decir, 1, periodo 2, periodo 3. Lo podríamos definir como un carácter. No se me ocurre alguna operación aritmética que nosotros vayamos a realizar con, digamos, con 1, periodo 1 o periodo 2. Podríamos dejarlo como carácter. Y creo que no habría más datos ahí, a menos que ustedes consideren algún otro dato. Que me lo digan. Pero en las esa última licenciada también se puede dejar como entero. No, las unidades valorativas Sí, las unidades valorativas. están como entero aquí. Aquí las definí como enteras. Las V como entero. ¿Nadie más tiene otro dato?
¿O alguna duda? El aula, Lick. Ah, el aula, parece cierto, el aula. ¿Cómo la había colocado? Ahí tendría que ser una cadena, ¿verdad? Como cadena de caracteres. Ahí está. ¿Algo más? Bueno, entonces revisen, la pueden revisar ahorita si quieren, a ver si ya tienen la nota puesta, si no en el transcurso del día yo sigo revisando los exámenes. Entonces cualquier consulta sobre la calificación o cualquier comentario, me mandan un mensaje por la plataforma. ¿Estamos? Lick, Diga. pero en el examen era desde el punto de la universidad o de la carrera. Por eso les dije que yo no tomé tanto el ámbito, porque algunos lo tomaron desde el punto de vista personal, otros lo tomaron desde el punto de vista de la carrera. Así, entonces eso yo no lo tomé en consideración, a menos que haya sido una definición completamente errónea, como por decir algo, el código de la asignatura es constante. Bajo ningún punto, aunque usted esté trabajando solamente con su forma 003 o que esté trabajando para definir de la de los alumnos de toda la carrera, nunca podría ser el código de la asignatura una constante. En ese caso sí hago la observación. Perfecto. Vaya, pues. Entonces finalizamos por el día de hoy y continuamos mañana. Gracias, Lick. Buen día. Igualmente, Gracias. estén Buen día. bien. Adiós. Adiós.